Muy bien, entonces, como les decía recién, antes de comenzar, este tema de este seminario es básicamente el repaso de los conceptos más importantes de algo que ya hemos estado hablando, lo hemos charlado o analizado en el núcleo cardiovascular, tanto en el seminario de hipertensión como insuficiencia cardíaca. En este núcleo renal, no, lo que vamos a hacer es era repasar estos conceptos de este sistema tan importante en lo que es la regulación de la presión arterial y de los líquidos vasculares o los líquidos del organismo, ¿sí? Eh, Nosotros sabemos que además de su función excretora, perdón, y de la capacidad que tienen los riñones de controlar la presión la presión arterial a través de los cambios de volumen del líquido extracelular, los riñones también tienen otro mecanismo potente para controlar la presión arterial y que es este que vamos a ver ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa en situaciones donde hay una disminución del líquido extracelular. Básicamente es uno de los principales estímulos para que se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? El eje renina-angiotensina-aldosterona va a favorecer la retención de sodio a través de las acciones de la angiotensina 2 y de la aldosterona propiamente dicha, ¿no? Entonces, una disminución del volumen circulante efectivo se va a relacionar con la estimulación del aparato yuxtaglomerular a nivel del sistema renal, ¿sí? Eh, de tres maneras. Y de esto va a generar, o lo que se va a producir, estimular la liberación de renina, ¿sí? Uno, la disminución de la presión arterial sistémica genera un efecto simpático directo sobre el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? El volumen circulante bajo, detectado por barroreceptores localizados en la circulación arterial central, va a detectar la disminución de la presión arterial sistémica en los casos de hipotensión y le va a indicar a los centros de control vulvares para que aumenten la actividad simpática de salida hacia el aparato yuxtaglomerular. Es el estímulo simpático directo que se genera sobre el aparato yuxtaglomerular ante disminución de la presión arterial sistémica, que es detectado por varoreceptores de la circulación arterial central, que ese estímulo simpático, que es lo que va a generar a nivel del aparato yuxtaglomerular, esto, lo que decíamos recién, la liberación de renina. Eso por un lado, un estímulo ante las situaciones de disminución de volumen circulante efectivo, pero básicamente puntualmente ante situaciones donde hay una disminución de la presión arterial sistémica. Una disminución de la concentración de cloruro, el segundo, ¿no? Una disminución de la concentración de cloruro de sodio, espere que dejo entrar a dos compañeros, una disminución de la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, recordarán la mácula densa, esa estructura que estaba compuesto por células especializadas, ¿sí? Del túbulo distal en íntimo contacto con la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿sí? Y las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Bueno, eso conformaban el aparato yuxtaglomerular. Esto fue dado en seminarios anteriores y lo pueden repasar, la composición del aparato yuxtaglomerular. Pero puntualmente las células de la mácula densa eran células especializadas de los túbulos distales, ¿sí? Y la disminución de la concentración de cloruro de sodio que llega a la mácula densa, ¿sí? Ese sensor de cloruro de sodio podemos decir que es la mácula densa, cuando hay una reabsorción en la rama ascendente gruesa de sodio, va a disminuir el sodio luminar y por ende eh, el descenso resultante del sodio a nivel del túbulo distal en la mácula densa va a estimular la liberación de renina. El segundo estímulo para la liberación de renina, ¿sí? El efecto simpático, la disminución de la concentración en el túbulo a nivel luminal del cloruro de sodio. Y el tercero, bueno, una disminución de la presión de perfusión renal a partir de varoreceptores renal, así como teníamos varoreceptores
es localizado en la circulación arterial central que detectaban en el primer punto disminución de la presión arterial y desencadenaban un estímulo simpático. Bueno, también hay un estímulo que se genera por varoreceptores renales que se estimulan ante disminución de la presión de perfusión a nivel renal propiamente dicho, bien localizados, ¿sí? Estos son receptores que se denominan de estiramientos, que están en las células de las arteriolas aferentes, ¿sí? Y detectan la disminución de la distensión asociada a un volumen circulante efectivo, ¿sí? Y por ende también a una disminución de la presión arterial. Este descenso del estiramiento, ¿sí? Que está generado, ¿no? Obviamente por esto, una disminución de perfusión renal, situación de disminución del volumen circulante y de la presión, este descenso del estiramiento va a reducir la concentración de calcio, lo que va es un estímulo también para la liberación de renina, ¿sí? Estos tres estímulos que entonces dijimos, el estímulo o la actividad simpática directa, el estímulo a partir de la liberación de renina por el aparato juxtaglomerular ante la detección de disminución de la concentración de cloruro de sodio en el túbulo distal y ese estímulo de liberación de renina de los varoreceptores de perfusión renal, los varoreceptores renales que detectan una disminución de la distensión en la arteriola aferente ante situaciones de estas características, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es lo que desencadena la liberación de renina, ¿no? Estamos parados en este punto. La liberación de renina, como sabemos, va a actuar sobre el angiotensinógeno para transformarlo inicialmente en angiotensina 1. El angiotensinógeno es una proproteína que es sintetizada en el hígado. La angiotensina 1, a nivel de la enzima convertidora, a nivel pulmonar, va a transformar la enzima convertidora angiotensina 1 en angiotensina 2. Y es la angiotensina 2 la que va a hacer o generar la mayor cantidad de los efectos que estábamos diciendo. A nivel suprarrenal, va a estimular la liberación de aldosterona. A nivel del hipotálamo, no sé si lo recuerdan, en el seminario anterior, la angiotensina 2 era es una proteína que estaba en la tablita como uno de los estimulantes de los mecanismos de la sed, ¿sí? Y a nivel de los túbulos eh, renales, ¿sí? Va a generar en el fondo, digamos, como una cuestión final, todos estos efectos a partir de la aldosterona o de la angiotensina 2 propiamente dicho, el resultado final de toda esta activación es una disminución de la excreción de sodio y de agua por la orina. ¿Para qué? Para que digamos, esta disminución de excreción de agua y sodio en la orina en el fondo es retener en el organismo sodio y agua que traten de compensar esta disminución del volumen circulante efectivo, que fue el desencadenante primario de toda la activación de este sistema, ¿sí? Esta es ya había en otros seminarios un gráfico de características similares, este es otro, pero en el fondo explican lo mismo, ¿no? Como un estímulo a la disminución del volumen circulante efectivo, que también se puede traducir obviamente en disminución de presión arterial, ¿sí? O hipovolemia, como se estimula la liberación del sistema, renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? El objetivo final es esto, disminuir la excreción de sodio y orina por agua para retenerlos y aumentar el volumen de circulación efectivo. Entonces, acá vimos el efecto de la angiotensina 2. La acción de la angiotensina 2 a nivel vascular, para ir más puntualmente eh, desarrollando los efectos de la angiotensina 2, ¿sí? Recién lo vimos, el efecto de la angiotensina 2 estimulando a la aldosterona y sus efectos a nivel de los túbulos, cómo va a intervenir en la disminución de la excreción de sodio, que lo vamos a ver más adelante. Pero puntualmente a nivel vascular, ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? También lo hemos estado viendo en anteriores seminarios. La angiotensina 2 tiene dos efectos principales que pueden elevar
en el fondo, elevar la presión arterial ante situaciones de hipotensión, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 es una proteína hipertensógena, por decirlo de alguna manera. Se activa ante disminución, como vimos, de disminución de volumen circulante y, por ende, de la presión arterial. Entonces, a nivel vascular, es la vasoconstricción que genera la angiotensina 2 en muchas zonas del organismo, ¿sí? Esta vasoconstricción generalmente es mucho, obviamente más intensa en las arteriolas y mucho menor en las venas, y la constricción de las arteriolas aumenta la resistencia periférica total, con lo que aumenta la presión arterial. Y puntualmente, el efecto de la angiotensina a nivel vascular renal va a actuar vasoconstruyendo, como dijimos, arteriolas, ¿sí? Que es el efecto principal, y va a actuar principalmente en la arteriola eferente, ¿sí? Por eso está con dos flechitas hacia arriba. También va a tener una acción de vasoconstricción en la arteriola aferente, perdón, pero el efecto principal se da en la vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque es el objetivo, digamos, a partir de esto se va a cumplir uno de los objetivos que yo quiero, que es esto, ¿no? Disminuir. En el fondo lo que buscamos es la disminución de la excreción de sodio y agua a nivel renal para que esto se retenga y genere un aumento del volumen circulante, ¿sí? Ante disminución del volumen circulante o de hipotensión. Entonces, a partir de su acción en las arteriolas, eferente principalmente, generando vasoconstricción y aumento de la resistencia, este aumento de la resistencia arteriolar eferente va a aumentar la fracción de filtración, ¿sí? Yo, recuerden esos mecanismos, yo intervengo sobre la arteriola eferente, a la paso a constreñir la arteriola eferente, me va a aumentar la fracción de filtración, porque me va a aumentar la presión hidrostática. Al aumentar la fracción de filtración se filtra más, por ende hay un aumento de la presión osmótica relativa, se filtra más líquido y queda, como las proteínas no se filtran en el ultrafiltrado, recuerden, renal, al aumentar la fracción de filtración se va a filtrar en forma proporcional más plasma. Entonces aumenta en forma relativa la concentración de proteínas, lo que me va a aumentar la presión osmótica coloide a nivel peritubular. Digamos, de peritubular, una vez que es la arteriola eferente, recuerden, sigue su camino y se transforman en arteriolas peritubulares, ¿sí? Y las vénulas peritubulares, hasta que llegan a las venas renales y retorna toda la circulación sistémica. Este aumento de la presión osmótica coloide del capilar peritubular, así como una disminución de la presión hidrostática del capilar peritubular, porque tengo una vasoconstricción eferente, entonces va a disminuir el flujo y por ende la presión hidrostática. Este aumento de presión osmótica y esta disminución de la presión hidrostática es lo que va a conllevar un aumento de la reabsorción proximal del sodio. Objetivo final, disminuir la excreción renal de sodio y agua. Y el otro mecanismo, o paralelamente, la acción que tiene la angiotensina 2 es disminuir el flujo sanguíneo de los vasos rectos, ¿sí? Que era un poco lo que decíamos recién, al aumentar la resistencia en la arteriola eferente, el flujo sanguíneo de los vasos rectos que siguen a la arteriola eferente va a estar disminuido. Por ende, eso va a llevar que haya un menor lavado de urea del intersticio medular, ya que pueda ingresar menos urea. Por ende, va a aumentar la urea en el intersticio medular, por ende, va a aumentar el gradiente de reabsorción pasiva del cloruro de sodio por la rama ascendente fina de la de. Entonces, este estímulo de aumento de la reabsorción pasiva de cloruro de sodio me aumenta la reabsorción de sodio en el asa y me lleva otra vez a esto. Todos los caminos conducen a Roma, bueno, todos los caminos, en este caso de la angiotensina 2, conducen a una excreción de orina con menor concentración de sodio y agua, ¿sí? O sea, una orina de menor volumen, concentrada para compensar la situación que me desencadenó el inicio de todo este sistema, que es una disminución del volumen circulante efectivo o de la presión arterial, situaciones de
hemorragias, ¿sí? Hemorragias arteriales o deshidrataciones intensas, ¿sí? Todo lo que me genere hipotensión, pero principalmente por una disminución del volumen circulante efectivo, ¿sí? Ante pérdidas sanguíneas importantes o de volumen importante, por ejemplo, son los que van a desencadenar este sistema. Y bueno, acá puntualmente la angiotensina 2 es como actúa a nivel vascular, ¿sí? Este es un efecto de la angiotensina 2 más desglosado a nivel de vascular general, principalmente, y puntual a nivel vascular renal, con su acción en la arteriola aferente de vasoconstricción, pero menos intensa, y su acción fundamental en la resistencia arteriolar eferente, el aumento, ¿sí? Y todo lo que eso conlleva. Y también habíamos visto acá que la angiotensina 2 tenía un efecto a nivel de los túbulos directos, ¿sí? Que llevaban también a este mismo objetivo, que era disminución de la excreción de sodio y agua, ¿sí? Y la acción de la angiotensina 2 a nivel tubular renal, que es, digamos, esta parte de este grafiquito, ¿sí? Es que la angiotensina 2 va a actuar a nivel de receptores tubulares denominados AT1, ¿sí? Que están tanto en la parte basal de la célula, así como en la parte luminal, y la activación de estos receptores AT1, ¿sí? Por parte de la angiotensina 2 liberada bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que van a producir? Primero, activar la bomba sodio-potasio ATPasa. También estimular la bomba sodio-bicarbonato. Y como tercera acción, estimular el contratransporte sodio-hidrogeniones. ¿Cuál es el objetivo final de la activación de estas bombas y contratransportes? Es, en el fondo, disminuir o favorecer el gradiente de absorción de sodio y por ende también de agua. ¿Por qué? Porque saco sodio, ingresa potasio, saco sodio y saco bicarbonato, ¿sí? Pero todo esto lleva a disminución de la concentración de sodio intraluminal, ¿sí? Para favorecer el pasaje de sodio desde la luz hacia la célula. Entonces tengo que por gradiente de concentración, tengo que lograr una disminución del sodio intracelular. Con la activación de estas dos bombas lo logro y favorece la acción de este transporte que me ingresa sodio y me elimina hidrogeniones, ¿sí? Después vamos a ver, no puntualmente con estos receptores, pero cómo hay fármacos que actúan más que nada a nivel de la acción de la aldosterona, pero en el fondo cómo bloquean algunas de estas acciones de ingreso de sodio a la célula. Bien, y finalmente, sí, porque esta es la última diapositiva, vamos a hablar de la aldosterona, ¿sí? Si se quiere, el efector final de este sistema renina, vimos renina, cómo se activó, angiotensina, sus acciones, aldosterona. Bueno, entonces la aldosterona es una de las funciones de la misma, consiste en lograr un aumento importante también. Todos buscan lo mismo, ¿no? Lograr un aumento importante de la reabsorción de sodio en los túbulos renales, con lo que aumenta el sodio en el líquido extracelular. Este aumento de sodio provoca a su vez la retención hídrica, ¿sí? Aumentando el volumen del líquido extracelular y provocando secundariamente una elevación de la presión arterial a largo plazo, que es el objetivo que uno busca, aumento de presión arterial y aumento del volumen del líquido extracelular. Porque nunca olvidemos cuál es el estímulo principal, siempre por ahí lo repito y soy un poco cansador con esto. Todo lo que genera el estímulo principal de la activación de este sistema es una disminución del volumen circulante efectivo, ¿sí? Y una disminución de la presión arterial. Es todo lo que activa este sistema. Entonces, como son, digamos, si uno analiza cuáles son los activadores del sistema, puede analizar, por ende, van a ser los efectos de la activación de este sistema, ¿sí? Que es la retención hidrosalina, ¿sí? Entonces, los estímulos para la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, primero por la angiotensina 2, como dijimos, ¿no? La angiotensina 2, cuando es activada, actúa a nivel suprarrenal y estimula la secreción de aldosterona.
Y otro estímulo para la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal son los aumentos de niveles de potasio en sangre, ¿sí? Pacientes con hiperpotasemia van a generar un aumento de la secreción de aldosterona, ¿sí? Esto para que tengan como dato, aparte de la angiotensina 2, es lo que estamos viendo puntualmente, digamos, en este seminario, el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, sepan que la aldosterona, otro de los estímulos para su liberación de la corteza suprarrenal y los aumentos en nivel en sangre, es el aumento de los niveles de potasio en sangre, que es la hiperpotasemia. El estímulo del potasio, los aumentos de nivel de potasio en sangre para estimular la secreción de aldosterona, empiezan a partir de 3,5 miliequivalentes de potasio, ¿sí? Valores que empiecen a ser más elevados de 3,5 miliequivalentes por litros de sodio en sangre, son estímulos, empiezan a aumentar proporcionalmente la producción de aldosterona. ¿Y por qué el aumento del potasio y por qué la angiotensina 2 o a partir de qué mecanismos actúa la aldosterona? ¿Cuál es el efecto de aldosterona? Bueno, la aldosterona va a actuar sobre receptores denominados MR intracelulares de las células principales, ¿sí? Del túbulo colector. Recuerda, la aldosterona actúa a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? Y a nivel de las células principales de los túbulos colectores va a haber receptores denominados MR intracelulares, en donde la acción de la aldosterona va a estimular la síntesis proteica, ¿sí? Y esta síntesis proteica genera un aumento de proteínas que son canales de sodio, ¿sí? Se sintetizan proteínas que se transforman en canales de sodio. Estos canales de sodio permiten el ingreso de sodio a la célula, ¿sí? Como en contratransporte con el potasio. Entonces, Profe, sodio, sí, eh, no sé si me equivoco, pero has dicho que a partir de 3,5 de potasio hay un estímulo para secreción de aldosterona, sí, pero no es normal de 3,5 a 5. sí, está bien, es normal de 3,5 a 5, pero saber que a partir de 3,5 es el sistema, no es que, a ver, no es que esté activado, si vos tenés 4 miliequivalentes por litro de potasio y que eso uno por definición uno sepa que puede ya estar activado la aldosterona, no significa que eso sea patológico. Es normal que haya este sistema. Cuando uno habla de este sistema renina-angiotensina-aldosterona y que se activa en situaciones de disminución del volumen circulante efectivo y de potencial, está hablando en los casos, no digo extremos necesariamente, pero en los casos donde es importante la activación y la acción digamos, en el 100% del sistema, por decirlo de alguna manera. Pero este sistema de aldosterona o de sistema renina-angiotensina-aldosterona siempre está en funcionamiento, siempre está como estimulado, obviamente en estímulos de situaciones fisiológicas, por decirlo de alguna manera. Vos vas a tener una concentración de potasio de 4,5 y podés deducir que ya la aldosterona puede estar estimulada a que esté ya empezando a activarse o esté accionando. ¿Para qué? Para evitar que digamos, como que está preparada en niveles pequeños para que por determinadas situaciones el potasio siga aumentando, por decirlo de alguna manera. La concentración de potasio de 3,5 es de 3,5 a 4,5 o 5 según algunos libros. Es normal, lo que vos decís está muy bien, pero lo que uno quiere saber es que a partir de concentraciones normales ya hay un estímulo para la secreción de aldosterona. No patológico, pero ya hay un estímulo para que la aldosterona esté activándose para está regulando ya basalmente este circuito para que no se dispare para un lado y para otro. ¿Se entendió? Más o menos me Claro, expliqué, ¿sí? sí, sí, gracias. Claro, no, está bien. Está muy bien la observación porque es cierto. Es más, cuando ustedes, y les soy sincero, yo cuando lo leí lo fui a corroborar porque también hice ese análisis, porque si bien obviamente tenía este concepto, digo, pero pensé que igualmente el estímulo principal se daba por ahí con valores más cercanos al límite superior, más cercano por ahí a 4 y 5, no tan arrancando de 3,5. Pero no, el sistema como que inicia.
su activación, obviamente en mucha menor proporción, a partir de los valores normales. Y entonces, lo que les decía, toda esta síntesis proteica lo que lleva es a la formación, sí, bien digo, a aumentar estos canales de sodio que lo que hacen es el ingreso de sodio, ¿sí? Y la eliminación de potasio, ¿sí? Paralelamente. Y acá verán que también lo vimos en seminarios anteriores, dos fármacos, uno es la espironolactona y otro es la amiloride, que son diuréticos, ¿sí? Que se usan para bloquear la acción de la aldosterona. Uno actúa, la espironolactona actúa directamente bloqueando el receptor de la aldosterona, entonces bloquea todo este proceso, ¿sí? Y el otro, la amiloride, actúa directamente bloqueando el receptor de sodio de la luz, ¿sí? Para disminuir la absorción de sodio. Estos fármacos, espironolactona y amiloride, generalmente se usan ante situaciones de sobrecarga de volumen, ¿sí? O ante hipertensión, eh, y se denominan, primero son diuréticos porque como esta acción de la aldosterona tiende a retener sodio y agua, si yo bloqueo el efecto de la aldosterona, por ende voy a bloquear el efecto de reabsorción de sodio y agua, y eso me va a generar un aumento de la concentración de sodio intraluminal, de agua, y van a tener un efecto diurético, ¿sí? De los diuréticos que ya por ahí hemos visto someramente en seminarios anteriores, son como efecto diurético propiamente dicho, son de los menos intensos, por decirlo de alguna manera. Los diuréticos de asa, la furosemida, que si recuerdan se denominan de asa porque actúan a nivel del asa de Henle, la rama ascendente o rama gruesa, bloquean los canales de absorción de sodio, cloro y agua y son diuréticos intensos, ¿sí? O digamos que un gran efecto diurético porque disminuyen la reabsorción de sodio y agua de la luz a niveles muy proximales del túbulo. Entonces genera una sobrecarga importante de sodio y agua a los túbulos distales y son efectos diuréticos importantes. Después, el otro diurético que actuaba era la hidrocloroetacida, que lo hacía a niveles un poquitito más superiores, a nivel del comienzo del túbulo distal o de los túbulos colectores, pero principalmente el túbulo distal, también bloqueando canales de sodio y también un efecto diurético. Y la espironolactona tiene un efecto diurético menor intenso de menor intensidad en los diuréticos porque bloquean o la formación de las proteínas que generan los canales de sodio, de sodio, perdón, para su ingreso, o directamente actuando a nivel del receptor y el bloqueo. Estos diuréticos se denominan diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, digamos, nosotros la acción de la aldosterona vimos que ingresaba sodio y eliminaba potasio, ¿sí? Entonces, si yo ingresa sodio y elimina potasio, si yo tengo una hiperactivación de la aldosterona, ¿sí? Lo que voy a generar es una eliminación importante del potasio. Y muchas veces, eh, a veces estos diuréticos ahorradores de potasio se dan cuando yo estoy utilizando otros diuréticos, por ejemplo, la furosemida o la hidroclorotiazida, que aparte de eliminar el cloro y sodio, se elimina mucho potasio. Entonces, a veces lo compenso esa eliminación de potasio por la orina utilizando estos diuréticos, ¿sí? Que son diuréticos ahorradores de potasio, porque bloquean la reabsorción de sodio y al bloquear la reabsorción de sodio me está bloqueando la salida de potasio, entonces me impide entrar en hipopotasemia. Es algo que por ahí lo van a ver más en farmacología cuando vean las acciones de los diferentes fármacos que se utilizan en la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca bueno, cómo se complementan muchas veces los efectos, ¿sí? Un efecto, por ejemplo, Profe, no de no, sí, termino esto y ahí estoy como un efecto, por ejemplo, no deseado de los diuréticos de asa, como puede ser la furosemida, que me genera mucha eliminación de sodio y agua, pero también de potasio, lo puedo contrarrestar con un fármaco que tiene un menor efecto diurético, pero lo que yo busco con él es
que no se elimine tanto potasio y por ende ahorrarme un poquito el mismo. Sí, No, creo que ya me contestaste, porque yo iba a preguntar por qué se dice que la furosemida es el diurético más potente. Es porque donde actúa esa ascendente gruesa hay más concentración de soluto. ¿Sería eso? exacto, porque bloquea la reabsorción a través de su acción en los canales de sodio, cloro y 2-sodio, cloro y potasio a nivel de la rama ascendente gruesa, son las porciones más proximales, por decirlo de alguna manera, de los túbulos. Entonces, es una porción de los túbulos renales donde hay una gran concentración de sodio. Entonces, genera el bloquear los canales a niveles iniciales, genera una sobrecarga a nivel luminal de mucha cantidad de cloruro de sodio y de agua. Por eso, con disminución de posibilidad de reabsorción, o por lo menos de mucha reabsorción, a nivel de los túbulos colectores. Exacto. Es más que nada son diuréticos potentes porque actúan por el lugar donde actúan. Y los de asa, las furosemidas, son potentes por esto, porque actúan en este sector de la rama ascendente de Henle y la rama ascendente fina y gruesa, actuando sobre canales donde genera un gran aumento de reabsorción. Si yo bloqueo esa zona de gran aumento de reabsorción, por ende me va a quedar mucho a nivel luminal y la carga distal de eso que no pude reabsorber va a ser muy intensa y va a generar un efecto diurético muy, muy intenso. Ok, gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, dudas. Yo creo que, bueno, como habrán visto, si tuvieron, bueno, vamos a detenerla.